Etxebarri es un pueblo de 11.000 habitantes que está justo al lado de Bilbao, está en el área metropolitana, y es un pueblo eminentemente residencial y de servicios, pero que cuenta con un tejido empresarial bastante amplio. Os presento a Aitor y a Irantxu, que son los ganadores del primer concurso de PYME innovadora de nuestro municipio, y nos traen una idea, una aplicación móvil que servirá no solamente para nuestro ayuntamiento, sino sobre todo para nuestro municipio y nuestros vecinos. Por favor. Buenos días a todos y todas. Nosotros somos una consultoría informática dedicada a desarrollar aplicaciones software. En todos nuestros proyectos nos intentamos posicionar en el lugar del cliente para así poder satisfacer todas sus necesidades. Como todos nuestros clientes y los vuestros, todos tenemos necesidades e inquietudes. Yo, por ejemplo, soy una persona a la que le gusta tener todo organizado. Me gusta saber qué es lo que tengo que hacer, dónde comprar el mejor precio. También me gusta acudir a eventos y citas afines a mí, pero muchas veces no voy por desconocimiento. Un día hablando de estas cosas con Aitor, llegamos a la conclusión de que los ciudadanos lo que queremos es tener la información que nos llegue, no buscarla. Entonces, pensamos por qué no hacer una aplicación que cumpla con todos estos requisitos. Buenos días a todos. Bueno, MyCity es una aplicación que pretende ofrecer una plataforma tanto a los ciudadanos, que somos todos nosotros, como a los ayuntamientos, que sois todos vosotros, y al pequeño comercio. Lo que pretendemos sobre todo es satisfacer las tres necesidades de los tres. Como ciudadanos, como habéis dicho bien Irantxu, nos gusta tener todo organizadito. O sea, a mí me gustaría tener la aplicación, pues yo qué sé, cuándo me corta el pelo, cómo era mi corte de pelo, cuánto me costó, dónde fue el último día donde me lo corté, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos ayudar al pequeño comercio. Quizás es de los que peor lo están pasando ahora mismo por el tema de la globalización también. Entonces, no tienen recursos económicos para poder ofrecer o publicitar sus servicios, lo que es a todo su municipio. ¿Cuál es su forma de publicitarse? Pues muchas veces son folletos, carteles, etcétera, etcétera. Lo que pretendemos nosotros es que a través de MyCity tengan una pasarela directa que llegue lo que es la información al vecino, al ciudadano, al que vive enfrente o arriba. Al estilo WhatsApp. Imaginaros que tenemos una frutería que tiene género que los próximos días se va a caducar. ¿Por qué no va a enviar una oferta al vecino de arriba o al de al lado o a todos diciendo que sus manzanas están a mitad de precio? Ganamos todos. No tiramos la comida, el comerciante, por así decirlo, no malgaste dinero, y yo estoy comprando 3 kilos de manzanas a 60 céntimos. Es una ventaja muy grande para todos. Vale. Hemos hablado un poquito de lo que son los ciudadanos y de los comercios. ¿Cómo podemos ayudar a los ayuntamientos? Muchas veces los ayuntamientos sabemos nosotros que hacéis grandes esfuerzos por tener a la ciudadanía informada, ¿vale? Enviáis folletos informativos, ponéis carteles por la localidad, tenéis actualizada la web. ¿Qué pasa? Que somos bastante vagos todos. Pasamos por los carteles y nos los miramos. Pasamos así de largo, los vemos. Luego no accedemos a la web, como decía Irantxu, o sea, queremos la información que nos llegue, o sea, al bolsillo, ¿vale? Con el sistema de MyCity, el ayuntamiento tendrá la herramienta para que todas las noticias que generen, así como eventos culturales, deportivos, etcétera, le lleguen, pudiendo incluso filtrar el ciudadano final qué información desea recibir. Lo que no queremos tampoco es saturar al ciudadano. 100 ofertas al día no tiene sentido, 100 noticias al día no tiene sentido. O sea, vamos a intentar buscar la manera de que todos salgamos ganando, ¿vale? Por último, tenemos implantado también el servicio de AQS, de avisos, quejas, sugerencias. Podremos enviar una sugerencia a nuestro ayuntamiento y ellos valorarán si es oportuna o no, pero también podrán los ciudadanos votar esa sugerencia. Vamos a poner el caso de alguien que quiere enviar una sugerencia y el ayuntamiento dice, pues no es mala idea. Y de repente ve que 1000 personas han dicho que esa idea es buena. Hay que pensárselo, ¿vale? Por otro lado, vamos a poner otro supuesto. Vamos andando por la calle y nos tropezamos con una baldosa rota. Sacamos el móvil, sacamos la foto, enviamos un comentario y directamente al sistema de incidencias del ayuntamiento. Bueno, para finalizar, gracias a todos y pronto nos vemos en MyCity.